Muy bien, muy buenos días. Continuamos con nuestro ciclo de sepsis en las actividades del programa de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Universidad de Antioquia en el marco de las aulas abiertas de nuestra facultad. Para el día de hoy, el doctor Cristian José Gómez, que es fellow de primer año de nuestro programa, va a hablar de la utilización de vasopresores en el choque séptico. Al final de su presentación, recuerden por favor las personas que quieran intervenir, utilizan la herramienta levantar la mano o a través del chat. Adelante, Cristian. Bueno, muy buenos días a todos. Como comentaba el doctor Horacio, yo soy fellow de primer año de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. El tutor de esta presentación fue el doctor Oscar Ramos, con quien me encuentro rotando en este momento. Es una introducción al tema de hoy, haciendo continuidad digamos, a la temática que venimos revisando durante este mes. Hoy vamos a hablar de vasopresores en sepsis. Recordando entonces la definición, la tercera definición de sepsis, de donde se tiene un papel importante los vasopresores y en aquellos pacientes que a pesar de reanimación hídrica no se logran las metas de presión arterial o que tengan un lactato mayor de 2. Entonces, es en este escenario donde tiene un papel importante el uso de los vasopresores. Y recordar que según SOFA, cuando hay compromiso pues, cardiovascular, se le da un puntaje a este score de acuerdo a los requerimientos de vasopresores. Hablando un poco de la fisiopatología, recordemos que en este escenario de sepsis hay una endoteliopatía que va a favorecer la fuga capilar, vasodilatación e hipovolemia. Y además de esto, pues, puede haber compromiso cardiovascular, cardíaco directamente, que va a generar una hipotensión y es lo que nosotros debemos intervenir tempranamente. Pues todo esto para hablar un poco de que si se generan todos estos mecanismos fisiopatológicos, va a haber una hipoperfusión tisular y que finalmente puede terminar en una disfunción multiorgánica. Hablando un poco de la autorregulación, el fenómeno de autorregulación en los diferentes órganos, recordemos que para diferentes presiones arteriales medias, hay un fenómeno de vasodilatación o vasoconstricción que está mediado por el reflejo miogénico, por la liberación local de óxido nítrico, de adenosina y que también está influido por el pH, la PC2 y la PO2. Entonces, en este amplio rango de presiones arterial medias, los diferentes órganos se defienden y mantienen su flujo sanguíneo en un rango normal, permitiendo la perfusión. Cuando se da una vasodilatación máxima a causa de un choque distributivo como es la sepsis y baja la presión arterial media por debajo de 50, es cuando hay pues deterioro y hipoperfusión de los diferentes tejidos. Recordando entonces que la autorregulación es diferente en cada uno de los sistemas y es diferente entre un individuo y otro. Es por esto que más adelante, cuando estemos hablando de las metas de presión arterial, debe ser individualizada porque no son las mismas metas dependiendo de los órganos afectados y también pues de los grupos etarios. En cuanto a los receptores vasculares, sabemos que tenemos receptores alfa-1 adrenérgico que son vasoconstrictores, tenemos receptores de vasopresina tipo 1 que también tienen un mecanismo vasoconstrictor, los DOPA1 que también tienen efecto vasoconstrictor y los receptores de angiotensina 2 que también tienen un efecto vasoconstrictor. Y recordando que las células, sobre todo las células presentadoras de antígeno, como son las natural killer, las células dendríticas y los macrófagos tienen unos receptores en sus membranas, beta 2 y alfa 1, que participan en la inmunomodulación durante la respuesta inflamatoria. Y recordando así también que estas células, cuando se está dando todo ese proceso inflamatorio, la liberación de interleuquina 6, interleuquina 10 y factor de necrosis tumoral van a generar un efecto en el sistema neuroendocrino que ahorita más adelante vamos a ver cómo actúa en este proceso. Sabiendo pues el efecto de estos receptores como son los alfa y los beta, asimismo vamos a ver el efecto de todas estas aminas vasoactivas en cada uno de estos receptores. Sabiendo entonces que la fenilefrina y la norepinefrina tienen un efecto predominantemente alfa, pero recordando que la norepinefrina también tiene un efecto beta 1 y por eso tiene efectos inotrópicos positivos. Igualmente que la adrenalina, la dopamina, que tiene también efecto alfa y beta, y la dobutamina, pues que no sería el objeto de esta charla, tiene un efecto predominantemente beta 1, pero también efecto alfa. Recordando entonces también que aquí en esta gráfica podemos ver que las células
inflamatorias tienen estos receptores y en estos receptores actúa la noradrenalina, que también tendría un papel inmunomodulador e inmunoinflamatorio. Entonces, basado en lo que les decía anteriormente, estas citoquinas proinflamatorias van a generar un feedback o un reflejo aferente a través del nervio vago y van a generar una respuesta eferente con la liberación de acetilcolina mediante el parasimpático y una liberación de ACTH que finalmente va a estimular la médula, la corteza suprarrenal para la liberación de glucocorticoides y además de esto va a estimular la médula suprarrenal para la liberación de catecolaminas como son noradrenalina y adrenalina. Con esto va a tratar de compensarse este mecanismo vasodilatador durante la sepsis. Entonces, este proceso se da en diferentes pasos. Primero, se va dando simultáneamente, pero hay como una serie de pasos y se van generando de esta manera. Primero, se va a liberar norepinefrina y adrenalina desde la médula suprarrenal. En segundo paso, se va a liberar ACTH, que va a generar un estímulo a nivel de la corteza suprarrenal y además se va a liberar vasopresina a través de la hipófisis posterior, que va a generar pues, un efecto compensatorio vasoconstrictor. A nivel renal se va a activar el angiotensinógeno a través de la renina, que va a terminar en angiotensina 2 y que además esta angiotensina 2 tiene un feedback positivo para la liberación de vasopresina. Recordando entonces que los pacientes con choque séptico van a tener déficit en las fases tardías, van a tener déficit de vasopresina y por eso son mucho más sensibles al estímulo con vasopresina. La disfunción miocárdica digamos, se presenta hasta en el 50% de la sepsis y se le confiere una gran y una alta mortalidad. Hay diferentes mecanismos que explican la disfunción miocárdica, ya sea por daño directo o indirecto, por la disminución de la precarga, por lesión directa además de los cardiomiocitos, pero principalmente por disfunción mitocondrial. Sabemos que también este aumento del tono adrenérgico va a generar una down regulation de los receptores beta adrenérgicos y por eso también va a haber una disminución del gasto cardíaco, va a haber una depresión miocárdica y también va a haber una apoptosis de los cardiomiocitos. En cuanto al flujo miocárdico o a la microcirculación miocárdica, va a haber una disfunción microvascular que se genera pues, en todos los sistemas, pero hablando específicamente del corazón, hay una disfunción endotelial y además hay un desacople ventrículo arterial. Entonces, además de la vasodilatación que habíamos hablado anteriormente, hay una disfunción cardíaca directa. Entonces, en el choque séptico confluyen varios mecanismos, como les comentaba, la hipovolemia, la vasodilatación, la disfunción miocárdica y la alteración de la microcirculación. Todo esto va a conllevar a un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno y es lo que finalmente se va a ver reflejado con una disfunción multiorgánica, que es lo que nosotros debemos evitar interviniendo tempranamente los estados de choque séptico. Entonces, hablando un poco de la fisiopatología, recordemos que la hiporreactividad vascular y la cardiomiopatía, que se presenta hasta en un 50% de los casos, son los responsables de esta hipotensión en choque séptico y consecuentemente pues todas las alteraciones en los diferentes órganos que podemos evaluar aquí en esta gráfica. Los efectos hemodinámicos de los vasopresores pues tienen muchos efectos benéficos, pero también pueden tener efectos deleterios. Hablando de los efectos benéficos a nivel del gasto cardíaco, sabemos que el paso de ese volumen no estresado a volumen estresado con el uso de norepinefrina, por ejemplo, va a mejorar el retorno venoso. Igualmente, los efectos inotrópicos van a mejorar el gasto cardíaco, van a mejorar el índice cardíaco siempre y cuando tengamos una adecuada volemia. Diferente a aquellos pacientes que no tienen una adecuada reanimación hídrica y se le inicia vasopresores, pues estos pacientes se ha demostrado que tienen un aumento de la mortalidad. Igualmente, con el aumento de la presión arterial diastólica va a mejorar la perfusión coronaria, sabiendo de que que la perfusión coronaria pues mejora con la presión arterial diastólica. Recordando entonces que la presión arterial diastólica por debajo de 40 predictor temprano de mortalidad en pacientes con choque séptico. Y con relación a la microcirculación, el uso de vasopresores mejora la presión de perfusión, mejora el flujo sanguíneo capilar y disminuye la presión, la fuga capilar. Entonces, serían como los efectos positivos, recordando entonces también los efectos negativos como les había comentado. Es importante tener en cuenta que al iniciar los vasopresores debemos tener
un paciente adecuadamente reanimado, o por lo menos con un volumen de estrés ya optimizado, y que aquellos pacientes con disfunción miocárdica, el uso de vasopresores va a aumentar la poscarga y esto consigo puede incluso generar mayor estado de choque. Este estudio del doctor Bárpula, que es una corte retrospectiva de 111 pacientes en los cuales se evaluó choque séptico en las primeras 48 horas, se logró demostrar que uno de los principales determinantes de mortalidad en choque séptico son las presiones arteriales medias por debajo de 65 y que esto está determinado por el tiempo en el que dure el paciente hipotenso y la profundidad de esta hipotensión. Quiere decir que entre más profundo esté hipotenso nuestro paciente y mayor tiempo de hipotensión tenga, mayor mortalidad va a tener este grupo de pacientes. Estoy hablando pues de los vasoconstrictores, tenemos una amplia alternativa de vasopresores, pero ahorita vamos a discutir cada uno de ellos y las indicaciones y en qué escenario podemos utilizarlos. Sabiendo que la norepinefrina tiene un efecto alfa 1, la epinefrina tiene también efecto alfa 1 y también un poco más efecto beta 1 que la norepinefrina, la fenilefrina predominantemente alfa 1, la dopamina, pues como les comentaba ahorita con los receptores, la injerencia que tienen los dopa 1 y dopa 2, vasopresina no es selectivo, entonces tiene efecto en los receptores de vasopresina tipo 1 y tipo 2. La terlipresina es un poquito más selectivo con los tipo 1 y la celepresina es exclusivo de los receptores tipo 1. La angiotensina 2, pues también cumple un papel importante en este escenario. Ahorita vamos a hablar del estudio ATOS, que es el que estudia esta molécula en este escenario. Y el azul de metileno, que son pocos los estudios que lo han eh, evaluado en este escenario, también podría tener un efecto en cuanto a la mejoría de esa vasodilatación. Entonces, los efectos de los vasopresores en sepsis, esto fue una publicación reciente eh, de los efectos de estos medicamentos en sepsis y las ventajas es que incrementan la presión arterial, la presión media sistémica, con esto va a llevar a una mejoría del gasto cardíaco, corrige la hipotensión, limita la sobrecarga, genera una menor hemodilución, incrementando entonces la entrega de oxígeno y puede mejorar los desenlaces. Entonces, podemos evaluar en las dos columnas del lado izquierdo la infusión de fluido por sí sola puede disminuir la reacción simpática e incluso puede disminuir el gasto cardíaco y también puede generar una vasodilatación dependiente de fluido. Mientras que cuando la intervenimos con vasopresores, esto va a generar unos efectos benéficos que es el aumento de la resistencia vascular sistémica y con ello va a aumentar la presión media sistémica. Entonces, como les contaba anteriormente, un marcador del tono vascular o un marcador del sistema simpático es una presión arterial diastólica menor de 40 y es un marcador de mortalidad que debe ser intervenido rápidamente. Aquí pues les traje este ejemplo del mismo paciente de 70 años con enfermedad coronaria que tiene taquicardia y que está en choque séptico. Pues podemos evaluar del lado izquierdo que tiene una presión de 92,55 con una media de 67. Si evaluamos a este paciente, posiblemente no va a requerir vasopresor, pero si nos vamos a la situación B, que tiene una presión sistólica de 111, pero una diastólica alrededor de 40, fíjense que con la misma media, pero con la presión arterial diastólica mucho más baja, este es un paciente que sí se beneficiaría más tempranamente del inicio de vasopresina. Entonces, trayendo a colación las recomendaciones de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis en su última actualización, se sigue recomendando la norepinefrina como primera línea de tratamiento en choque séptico con un nivel de evidencia alto. Es por esto entonces que sería la mejor opción para iniciar vasopresores en este contexto. Entonces nos hacemos estas preguntas. ¿Qué objetivo vamos a tener en el manejo de nuestros pacientes? ¿Cuándo iniciar el tratamiento y qué fármaco usar? Entonces responderemos estas preguntas a continuación. ¿Qué objetivos? El SEPSIS-PAN, que fue un estudio controlado, aleatorizado, publicado en el 2014, se aleatorizaron 776 pacientes con choque séptico y se hicieron dos propuestas. Un grupo de pacientes para metas de presión arterial media entre 80 y 85 y otro grupo entre 65 y 70. El objetivo primario era evaluar mortalidad a 28 días. Los resultados realmente no mostraron ninguna diferencia en cuanto a la mortalidad a los 28 días, como lo podemos observar aquí en esta tabla de resultados,
pero sí hubo unas diferencias estadísticamente significativas en aquellos pacientes hipertensos que estaban en el grupo de 65 a 70. Este grupo de pacientes hipertensos crónicos en metas bajas tenían mayor incidencia de lesión renal aguda y mayor requerimiento de terapia de reemplazo renal. Igualmente, este grupo de pacientes que estaban en el grupo de dosis bajas de noradrenalina, o es decir, de presiones bajas, obviamente tenían dosis menores de noradrenalina y se asociaron a menor tasa de arritmias, sin cambios en cuanto a la mortalidad. El Task Force, publicado en el 2014, pues no es muy específico en cuanto a las metas propuestas de presión arterial en el grupo de choque séptico. Sí recomiendan pues que debe ser unas metas individualizadas y recomiendan llevar unas medias alrededor de 65, pero en aquellos pacientes hipertensos crónicos, ellos sugieren llevarlas a unos niveles mucho más altos que 65, pero no especifican esos niveles. Más recientemente, ahorita en el 2020, esto fue un estudio aleatorizado no ciego, que es una característica para tener en cuenta, en 65 UCI del Reino Unido, se evaluaron más de 65 años con choque distributivo refractario a fluido. Y la idea, o digamos que los dos grupos eran un grupo para hipotensión permisiva, hablaban de hipotensión permisiva para mantener medias entre 60 y 65 versus el control. El control, ya las metas eran decididas por los grupos tratantes, entonces no había una homogeneidad en estos grupos controles. Se evaluó la mortalidad 90 días y no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a mortalidad 90 días entre el grupo control y el grupo de intervención con hipotensión permisiva. Igualmente los resultados secundarios, es decir, estancia en UCI y estancia hospitalaria, tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. El doctor Jean-Louis Ansam en 2018 evaluó la relación que había entre la presión arterial media y la mortalidad en pacientes con choque en cuidados intensivos. Esto fue un análisis retrospectivo de más de 5.000 pacientes con choque distributivo y como podemos observar, después de las 2 horas, pacientes con cifras tensionales medias por debajo de 65 tenían un aumento considerable de la mortalidad. Entonces, por esto creemos que la meta en este grupo de pacientes sería lo más adecuado, según toda esta literatura revisada, mayor de 65 y pudiéramos deducir de todo esto que hemos revisado que aquellos pacientes hipertensos crónicos pudieran tener un beneficio extra si tratamos de llevarlo a metas un poquito más altas, por aquello de los efectos adversos a nivel renal. Entonces, ¿cuándo iniciar el tratamiento? Sabemos que, como les explicaba ahorita en la fisiopatología, el uso de estos vasopresores van a impactar en reducción de la mortalidad, sobre todo cuando sabiendo de que la duración y el grado de hipotensión aumenta la mortalidad. Igualmente, el retraso del inicio del vasopresor cuando está indicado aumenta la mortalidad. Recordando también que el aumento del volumen estresado va a aumentar la precarga y con esto va a aumentar el gasto cardíaco y que los pacientes gravemente hipotensos tienen una alteración de la microcirculación. Y además se va a reducir digamos, el volumen de líquidos administrados. Entonces, el doctor Tebul y Pinsky establecen o proponen tener en cuenta algunas variables hemodinámicas de monitoreo, como son la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad de volumen sistólico. Entonces, se habla de la estancia dinámica que permite identificar aquellos pacientes en los que, a pesar de que el gasto cardíaco aumenta con los fluidos, no mejoran la presión arterial y son este grupo de pacientes los que requieren inicio rápido de norepinefrina. Entonces se establece esta estancia dinámica, que es la relación entre estas dos variables, que es la presión de pulso y la variabilidad del volumen sistólico. Cuando esta estancia está por encima de 0.9, estos pacientes mejoran la presión arterial con la administración de fluido y lo que hace referencia a que tienen una alta elastancia arterial. No así cuando tienen este índice por debajo de 0.9, sí mejoran el volumen sistólico, pero no aumentan la presión arterial. Entonces, este grupo de pacientes son los que se benefician rápidamente del inicio de noradrenalina y esto hace referencia a que tienen una baja elastancia arterial. Entonces, esto nos habla de que debemos monitorizar estrictamente a este grupo de pacientes y más si los tenemos en la unidad de cuidados intensivos, procurar
hacer este índice que me parece un índice muy fiable y que nos permite actuar tempranamente y de una manera mucho más adecuada para el manejo de nuestros pacientes. Desde el 2007 ya se viene estudiando, pues digamos, el tiempo en el que se debe intervenir la hipotensión en choque séptico. Esto es un estudio experimental de ratones en los que se evaluaba el uso de endotoxina versus endotoxina más norepinefrina y también se evaluaba el tiempo de inicio de la norepinefrina en este contexto. Entonces, la conclusión fue que la norepinefrina, comparada con solo los líquidos endovenosos, mejoraba la tensión arterial, mejoraba el flujo aórtico y mesentérico y mejoraba la oxigenación tisular. Y comparando el inicio, es decir, temprano versus tardíos, en el grupo de inicio temprano depuraban más rápidamente el lactato, disminuían el requerimiento de volumen y mejoraban la redistribución mesentérica. Más recientemente, este estudio, un estudio randomizado también aleatorizado, en el que se intervino más de 100 pacientes, un grupo de inicio temprano de norepinefrina y un grupo de inicio tardío de norepinefrina. En el grupo temprano se iniciaba concomitantemente a los líquidos la norepinefrina, es decir, el paciente ingresaba al servicio de urgencia de cuidado intensivo y mientras que se le iniciaba la reanimación hídrica, se le iniciaba soporte con norepinefrina. Y el grupo tardío se manejó con 30 cc por kilo. Si no respondían, se le iniciaba norepinefrina. Entonces, fíjense la diferencia de tiempo entre los dos grupos. Del lado izquierdo, el grupo de inicio temprano norepinefrina y del lado derecho de inicio tardío. La diferencia de tiempo fue más de 2 horas. En este grupo, en este estudio se pretendía evaluar la sobrevida intrahospitalaria como objetivo primario y secundariamente el tiempo en lograr las metas, el tiempo en depuración de lactato, cuál era la diferencia entre el desarrollo de lesión renal aguda y la cantidad de volumen administrado. Entonces, fíjense los resultados. La sobrevida en los pacientes con inicio temprano de norepinefrina fue mucho mayor, con resultados significativos, estadísticamente significativos. Igualmente, el tiempo de lograr la presión arterial media fue mucho más rápido en el grupo de intervención temprana. El porcentaje de depuración de lactato fue también superior en el grupo de intervención temprana y el volumen requerido en el grupo de intervención temprana fue mucho menor que en el de tardía. Entonces, las conclusiones, se habla de que podría, porque vimos la N que no es tan grande, pero se pudiera tener en cuenta para hacer futuros estudios, y es que la norepinefrina tempranamente en shock restaura rápidamente la presión arterial, mejora la depuración de lactato y mejora la supervivencia intrahospitalaria. Sabemos ya desde otros estudios, el estudio chino, que el tiempo de inicio de la norepinefrina es un predictor independiente de mortalidad, sabiendo que si no se inicia las primeras 2 horas, aumenta exponencialmente la mortalidad 5.3% por cada hora de retraso después de las primeras 2 horas. Concluimos con esto que el inicio temprano de la norepinefrina es de manera determinante e importante la mortalidad. Hablemos qué fármacos vamos a utilizar. Entonces, quise traer primero este estudio del doctor Grossman, donde, bueno, es un análisis, una revisión sistemática y un metaanálisis donde se evaluaron 32 estudios, 30 de los cuales se comparó norepinefrina frente a otras aminas vasoactivas. Pues fíjense que la norepinefrina reduce el riesgo absoluto de mortalidad hasta en un 11%. Quiere decir que está por encima, o digamos que tiene unos beneficios superiores al resto de moléculas comparadas en este análisis. En cuanto a los eventos adversos, sí hubo una tendencia positiva hacia el uso de vasopresina comparado con dopamina. Y las arritmias cardíacas también, digamos que comparativamente con dopamina, presentaban menor tasa de arritmias, como es esperable y como lo vamos a evaluar en los siguientes estudios que vamos a revisar. Entonces, las conclusiones de este metaanálisis es que no se demostró ningún otro beneficio de mortalidad para las diferentes comparaciones de norepinefrina versus epinefrina, fenilefrina, vasopresina y terlipresina, y que los datos hemodinámicos fueron muy similares entre las diferentes moléculas. Y alguna ventaja que favorece a la norepinefrina es que mejora la presión venosa central, que obviamente es explicada por el aumento del volumen estresado, mejoría de la diuresis
y mayor depuración del lactato, que ya lo hemos visto a lo largo de la charla. Este metaanálisis comparando dopamina, norepinefrina del doctor D. Baker y Alu Sam concluye que la dopamina se asoció a mayor mortalidad y mayor tasa de arritmias, como es esperable y como es también confirmado en los diferentes otros metaanálisis que ya hemos revisado. Entonces, norepinefrina por encima de dopamina, la dopamina queda relegada solamente en aquellos pacientes que tengan bradicardia. La tenemos a la mano, y vemos que muchos centros, sobre todo en áreas remotas, solo tienen dopamina. No está mal utilizarla, pues sí es la única herramienta que tenemos para el manejo del choque distributivo, choque séptico. Este estudio del 2010, donde comparan dopamina, norepinefrina en choque, en los diferentes tipos de choque, no solamente séptico, pero si vemos del lado derecho, el número de pacientes incluidos en choque séptico es mucho mayor que los diferentes otros tipos de choque, entonces podemos sacar unas conclusiones importantes de este estudio. Aquí en este estudio se incluyeron más de 1.600 pacientes y se evaluó mortalidad a 28 días. La mortalidad no fue diferente a 28 días entre los dos grupos, pero sí hubo unas diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la presencia de arritmias para el grupo de dopamina. Quiere decir que la noradrenalina es menos arritmogénica a pesar de que tiene un efecto beta 1 adrenérgico. Pero la dopamina, como podemos concluir en este estudio, se le atribuye una mayor tasa de arritmias, pero no diferencias en cuanto a la mortalidad. Pues listo, agotamos el tema de la noradrenalina, haciendo seguimiento de la campaña sobreviviendo a la sepsis. El segundo vasopresor que se recomendaría sería la vasopresina, con una débil recomendación y con una calidad de evidencia moderada. Pues recordando un poco de la fisiología de la vasopresina, sabemos que aumenta la sensibilidad vascular a la noradrenalina y bloquea los canales de potasio ATP sensible. Además, como les comentaba anteriormente, los pacientes en choque séptico tienen déficit de vasopresina y la administración exógena, digamos que genera unos efectos bastante importantes porque tienen una mayor sensibilidad. Por otro lado, los pacientes que tienen noradrenalina, si se les inicia vasopresina, el inicio de la vasopresina va a mejorar la sensibilidad a la noradrenalina y va a reducir la cantidad de dosis de noradrenalina. Los pacientes con choque séptico a los que también se le inicia vasopresina reducen más rápido la hipotensión y se ha demostrado que se pueden disminuir más rápidamente las dosis de adrenalina o noradrenalina. El doctor Landry demostró en esta revisión publicada en Circulation que los pacientes con choque séptico tenían niveles mucho más bajos de vasopresina que los pacientes con choque cardiogénico, como podemos observar. Entonces, sería la segunda opción de tratamiento en vasopresina si no responden en choque séptico, si no responden a noradrenalina. Entonces, el estudio VAS, publicado en New England en el 2008, fue un estudio randomizado de 778 pacientes. Se hicieron dos grupos. Unos pacientes recibían noradrenalina, dosis de 5 a 15 microgramos por minuto, versus vasopresina a 0.01 a 0.03. Si evaluamos esas dosis, son dosis ínfimas, son unas dosis muy bajitas. Y el objetivo primario en este estudio fue evaluar mortalidad a 28 días. No hubo diferencias significativas en mortalidad a 28 días y 90 días. Pero fíjense que llama la atención, aquí en esta gráfica podemos ver que había en el grupo de vasopresina una ligera tendencia a reducir la mortalidad en choque menos grave. Entonces, no había diferencias en cuanto a eventos adversos serios, pero sí había una tendencia ligera superior frente a la norepinefrina. Entonces surge una pregunta, si hay una tendencia a reducir la mortalidad en choque menos severo, ¿será que la vasopresina sería un fármaco de rescate o se debe usar precozmente? Por ello, surgieron otros estudios como este, pues este es un análisis post-hoc eh, publicado en el 2010, donde se comparan los efectos del grupo de vasopresina versus noradrenalina en el desarrollo de falla renal según los criterios de Rifle. Y se demostró que los pacientes que están en riesgo, como podemos evaluar en el recuadro resaltado, que los pacientes con creatinina entre 1 y 1,5 que están en riesgo de falla renal, sí se impactó en cuanto a la mortalidad y en la progresión hacia falla renal. Entonces, había una conclusión en este análisis post-hoc del VAS
que los pacientes con vasopresina que estaban en riesgo de lesión renal aguda tenían una disminución de la mortalidad y una menor progresión a lesión, a falla renal. Miren aquí entonces en esta curva de Kaplan-Meier cómo el grupo de vasopresina tenía una tendencia a tener mayor sobrevivencia. El estudio Vanish, pues basado este análisis post-hoc, en el 2016 entonces se hizo este estudio, un estudio randomizado bifactorial porque se comparó vasopresina versus norepinefrina con hidrocortisona y placebo. Si se dan cuenta, las dosis de vasopresina fueron superiores al estudio VAS. En el estudio VAS la dosis promedio eran de 0.03, acá se utilizó prácticamente el doble de vasopresina y se comparó con norepinefrina en 4 grupos. Entonces se autorizaron vasopresina hidrocortisona, vasopresina placebo, norepinefrina hidrocortisona y norepinefrina placebo con una N muy similar en los 4 grupos. El objetivo primario a evaluar eran los días libres de falla renal. Entonces, como podemos observar del lado izquierdo en el cuadro A, las presiones arteriales medias eran muy similares en los 2 grupos de vasopresina y norepinefrina, pero los pacientes que recibían vasopresina requerían mucha menos dosis de norepinefrina comparativamente a los que recibían vasopresina. Pues las conclusiones es que no hay una reducción significativa en el número de días libres de falla renal y este estudio no soporta que la vasopresina reemplace a la norepinefrina como primera elección en choque distributivo. Y el objetivo primario que fue que era evaluar los días libres de ventilación mecánica, de falla renal, podemos evaluar en los 4 grupos que no hay ninguna diferencia, pareciera calcado los 4 cuadros, entonces no hay diferencias en estas combinaciones. Más adelante, ya ahorita en el 2018 y 2019 salieron estos metaanálisis, esta revisión sistemática de los estudios donde se incluía vasopresina en choque séptico y podemos evaluar que no hay diferencias. Del lado izquierdo no evaluamos diferencias en cuanto a mortalidad. Del lado derecho, la mortalidad tampoco es significativamente diferente, entonces no hay una diferencia entre mortalidad con el uso de vasopresina en los pacientes con choque séptico. Pero fíjense que sí hay, en cuanto a los eventos adversos, sí hay una diferencia significativa. El grupo de vasopresina tiene 3 veces más riesgo de isquemia digital, pero tiene un efecto, digamos, benéfico comparándolo con norepinefrina, sabiendo que la vasopresina no tiene efecto beta 1, entonces es menos arritmogénica y el grupo tratado con vasopresina tiene menos riesgo de fibrilación auricular comparativamente con noradrenalina. Bien, basado pues en estos estudios de vasopresina, entonces se pretendió evaluar el efecto de la terlipresina y la celepresina, que son más selectivos de los receptores de vasopresina tipo 1. Entonces salió este estudio que es la terlipresina versus norepinefrina en pacientes con choque séptico. Fue publicado en el 2018, entonces se pretendía evaluar mortalidad como objetivo primario. Fíjense que no hay diferencias en cuanto a mortalidad. La mortalidad fue muy similar en los 2 grupos, pero sí hubo muchos más efectos adversos en el grupo de terlipresina, de 30% versus 12%, como lo podemos evaluar en la tabla, donde el evento adverso más frecuente fue la isquemia digital con unos resultados significativos y además diarrea. Entonces, si comparamos la tasa de eventos adversos total, 30 versus 12%. En cuanto a las metas de presión arterial entre los 2 grupos fue muy similar y el aclaramiento de lactato también fue muy similar. Por esto entonces que la terlipresina, a pesar de que prometía, no fue concluyente con estos resultados para su uso en el contexto de choque séptico. La celepresina, pues sabiendo que es un receptor exclusivo de los receptores de vasopresina tipo 1, se pretendió evaluar ya recientemente su uso en choque séptico, comparándolo con placebo. Se incluyeron 828 pacientes y el objetivo primario fue evaluar días libres de ventilación mecánica y de vasopresores. Igualmente de mortalidad. No hubo diferencias en cuanto a la mortalidad a 90 días, tampoco hubo diferencias en días libres de ventilación mecánica y de vasopresores, y tampoco hubo diferencias en cuanto al requerimiento de terapia de reemplazo renal. Este estudio fue detenido por futilidad, como vemos
en la tabla del lado derecho, la tasa de eventos adversos con celepressina fue muy superior al grupo de placebo. Por esta razón fue detenido por esta futilidad y por la tasa alta de eventos adversos. Entonces, la celepressina también podemos dejarla a un lado y sabiendo o basado en estos resultados. Siguiendo entonces las otras aminas vasoactivas, como es la adrenalina, comparándola con la noradrenalina, el estudio CAT, publicado en el 2008, donde se incluyeron más de 600 pacientes. El objetivo primario era diferenciar adrenalina versus noradrenalina en lograr la presión arterial media objetivo. La presión propuesta era al menos 70 milímetros de mercurio en diferentes tipos de choque, tanto en choque séptico como en evento coronario, hipovolémico y para mantener la presión de perfusión cerebral en pacientes con TEC. Y el objetivo secundario era evaluar la mortalidad a 28 días y 90 días. Entonces podemos evaluar en esta gráfica que la presión arterial media entre los diferentes grupos fue muy similar. La dosis entre los dos grupos también de vasopresores fue muy similar y la mortalidad no fue diferente. Quiere decir esto entonces que la noradrenalina comparativamente con la adrenalina no hay diferencia en cuanto a mortalidad, requerimiento de dosis y lograr metas de presión arterial, pero sí hay una diferencia significativa en cuanto a los eventos adversos. Y es pues, explicado por su mecanismo. Sin embargo, estos eventos adversos son transitorios y se estima que se resuelven después de las primeras 24 horas. Entonces, como vemos en la gráfica del lado derecho superior, los pacientes tratados con epinefrina o adrenalina, pues tenían mucha más taquicardia, pero del día 1 en adelante ya ese efecto se igualaba, se equiparaba con los efectos de norepinefrina. Igualmente, el lactato se subía en las primeras horas con el uso de adrenalina, pero esto tampoco impactaba en el uso de insulina atribuido a las hiperglicemias generadas por el uso de la adrenalina. Pues la conclusión es que tampoco hubo diferencias significativas de la mortalidad y pues tener en cuenta esos eventos adversos atribuidos a la adrenalina. Les traje este estudio, que es un estudio de corte retrospectivo de 26 hospitales en Estados Unidos, donde se incluyeron más de 27,000 pacientes. Resulta que en el 2011 en Estados Unidos hubo un desabastecimiento del 60% de la norepinefrina. Entonces, muchas unidades de cuidados intensivos no contaban con norepinefrina y tocó recurrir de las otras alternativas como eran la fenilefrina, dopamina, vasopresina y adrenalina. Entonces, podemos ver en la gráfica que hubo durante ese tiempo, en el 2011, hubo un descenso importante en el uso de noradrenalina en las diferentes unidades de cuidados intensivos. Se pretendió entonces estudiar qué había pasado, cuál era el comportamiento hemodinámico durante este periodo y se concluyó que los pacientes durante este periodo a los que se les dio adrenalina, pues tenían mucha más taquicardia, tuvieron más arritmias y se asoció a mayor acidosis láctica. Y que la fenilefrina, que tuvo un pico de uso bastante importante, podía o sugería que podía aumentar la mortalidad. Y esto es explicado por el aumento de la poscarga ventricular en estado de choque séptico por su efecto alfa-1 predominante. Bien, entonces siguiendo con las otras opciones terapéuticas, como es la angiotensina 2, basado en sus mecanismos fisiológicos, se pretendió evaluar la angiotensina 2 en choque vasodilatorio. En este estudio de 321 pacientes se le autorizaron para recibir angiotensina 2 versus placebo. El objetivo primario era evaluar la consecución de las metas de presión arterial en las primeras 3 horas y como objetivo secundario, mortalidad. Entonces, el objetivo primario se logró sin ningún problema. Fíjense que las metas de presión arterial se lograron mucho más rápido con la angiotensina 2, comparándolo con placebo, como es esperable, pero no hubo diferencias estadísticamente significativas en la reducción de mortalidad. Y además, por el N de este estudio, no podemos, digamos, dar una conclusión de certeza en cuanto a la reducción de mortalidad en el grupo de choque séptico. El estudio CATS, si bien sabemos que la dobutamina tiene un efecto inotrópico, también se compara norepinefrina más dobutamina versus adrenalina. Entonces, haciendo seguimiento de la adrenalina en el CATS,
que es un estudio randomizado que se realizó en 19 UCI de Francia, con una N de 330 pacientes. El outcome primario era evaluar la mortalidad a 28 días. Del lado derecho vemos como el algoritmo de manejo que se les dio, teniendo en cuenta el índice cardíaco, la presión arterial media, y ellos pues decidían a qué paciente, de acuerdo a estos parámetros, le iniciaban eh, dobutamina después de noradrenalina y lo compararon con adrenalina. No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a mortalidad, eh, y en cuanto a los eventos adversos tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. Entonces podemos concluir que es muy similar el uso de epinefrina versus noradrenalina, dobutamina. Pero como les comentaba, la dobutamina pues entraría en el grupo de inotrópicos, que no es el objeto de esta charla. Entonces, nos hacemos una pregunta. Si ya tenemos un paciente en estado de choque con noradrenalina y un segundo vasopresor, como la vasopresina, que sería la segunda opción, ¿qué sigue? Por ello salió este estudio en el 2016 del doctor Dellinger, donde me parece interesante este algoritmo. Pacientes que están en estado de choque, luego de reanimación hídrica, se tiene como segunda opción la adición de vasopresina a las dosis que ven, que es de 0.03, me parecen dosis bajitas, y que si luego de estas intervenciones no se logra la presión arterial media, entonces recomendaría el uso de adrenalina. Si no se logra las metas de presión arterial media, adicionar fenilefrina. Entonces, yo creo que esto es, o bueno, la conclusión de esto es que es una recomendación de expertos, pero no hay ningún estudio todavía que soporte esta secuencia de intervenciones y por el contrario, sugieren que debe quedar a juicio del clínico el uso de estas otras moléculas. Del lado derecho vemos otra revisión que salió para ese mismo año del doctor Bruno Levy, donde evalúan las dosis de vasopresina y mortalidad. Entonces vemos que aquellos pacientes que tienen dosis altas de norepinefrina tienen un riesgo de mortalidad mucho mayor. Miren que el OR del grupo de mayor de 0.75 microgramos por kilo minuto es de 11.9, muy alto, con un riesgo de mortalidad del 86%. Y esto se suma al score de SOFA mayor de 10. Quiere decir esto de que el SOFA mayor de 10 con dosis altas de norepinefrina es un predictor fuerte de mortalidad. Entonces, la conclusión de este análisis es que nosotros pues debemos individualizar el manejo del choque séptico en nuestros pacientes y que después de noradrenalina y vasopresina toca reconsiderar si realmente se benefician o no de un tercer vasopresor. Entonces queda el interrogante y todavía no se puede responder esta pregunta, porque hasta la fecha no hay una respuesta a este interrogante. Este es un resumen de todos los estudios pues, que ya hemos discutido hasta este momento. Eh, Siempre ha existido esta pregunta y es si es seguro iniciar el vasopresor por vía periférica. Por ello, pues revisando la literatura en el 2020 en la revista Anestesia y Analgesia, encontré este estudio, un estudio multicéntrico donde se incluyeron más de 14,000 pacientes que estaban en sala de cirugía para cirugías electivas y que requirieron durante su acto quirúrgico inicio de norepinefrina por vía periférica. Entonces, eh, a pesar de esa N tan alta, solo en 5 pacientes se presentó infiltración de la vena periférica. Pues el riesgo, haciendo el análisis ya estadístico de estos resultados, el riesgo estimado de eventos adversos por uso de norepinefrina periférica de 1 a 8 eventos por cada 10,000. Eso quiere decir que es un número bastante ínfimo y la conclusión y el análisis de esos 5 casos es que ningún caso presentó o requirió intervenciones avanzadas, quirúrgicas o farmacológicas y que tampoco se produjeron daños graves en las extremidades utilizadas para la infusión. Más recientemente, en julio de 2021, también en la revista Anestesia y Analgesia, salió este análisis de 4 series. Entonces, como podemos observar, hay 4 series donde con una muestra bastante significativa, siendo la de Pancaro la de mayor impacto, y del lado derecho vemos que el número de eventos fue bastante ínfimo. Fíjense que en la serie de Pancaro 0.035, es decir, bastante
ínfimo comparativamente al número de pacientes intervenidos y que la injuria tisular fue del 0%. Entonces surgen unas recomendaciones con base a estos resultados y las recomendaciones son las siguientes. Entonces se debe obtener una vía intravenosa proximal utilizando preferiblemente un catéter 18 o 20 como mínimo en la fosa antecubital. Las diluciones deben ser hechas en soluciones hasta de 250 como de volumen, entre 4 y 8 miligramos en 250. Estas infusiones no deberían durar más de 12 horas y debe monitorizarse cada 2 horas el acceso vascular. Siempre debemos tener en cuenta o plantear un protocolo de escalamiento de estas infusiones y contar con cremas de nitroglicerina y fentolamina en caso de que ocurra alguna extravasación. Entonces podemos concluir que se puede administrar seguramente por vía periférica los vasopresores. No es un prerequisito tener un acceso venoso central. Sin embargo, ser cautos y no usarlo de manera extendida y solo por periodos cortos. En cuanto a los eventos adversos, todos estos eventos adversos están relacionados a los efectos en los receptores, en los diferentes receptores endoteliales. Entonces, los efectos adversos están más relacionados con el estímulo beta 1, como son las arritmias, ¿cierto? Entonces, en la parte inferior vemos como la dopamina, la epinefrina se relacionan con más eventos adversos por su efecto cronotrópico positivo. En este algoritmo, como para resumir todo lo que hemos hablado hasta este momento, entonces sabemos que tenemos un paciente con choque séptico, se le inicia norepinefrina, no responde, sin alteración de la función miocárdica. Entonces la segunda línea sería vasopresina, considerar angiotensina, según este autor, y si tiene alteración de la función cardíaca, entonces considerar el uso de adrenalina o dobutamina. Y que siempre debemos tener en cuenta o plantear un protocolo de escalonamiento de los vasopresores. Y no se recomienda titular primero la vasopresina, sino la noradrenalina, por lo que comentábamos anteriormente del déficit relativo que hay de vasopresina en el grupo de choque séptico. Esto pues es un poco muy similar a lo que vimos anteriormente. Esto para hacer un abreboca del ECMO en el contexto de choque séptico. Entonces vemos a lo largo del algoritmo que en pacientes con choque séptico refractario se pudiera considerar ECMO. Sin embargo, aquí les traje esta revisión, este metaanálisis de todos los estudios donde se evaluó choque séptico y utilidad de ECMO, y lo que podemos concluir de este análisis es que la supervivencia de los pacientes con choque séptico y ECMO, siempre y cuando tengan disfunción miocárdica, es alrededor del 36%, y que el ECMO veno arterial puede ser una terapia de salvamento en pacientes con choque séptico y depresión miocárdica. Ojo con esto, y es que los pacientes que tienen choque séptico por sí solos, sin depresión miocárdica, no se beneficiarían del ECMO, más sí aquellos que tengan disfunción miocárdica y que estén en bajo gasto a pesar del soporte inotrópico. Se asoció con malos resultados en pacientes sin disfunción ventricular, y los pacientes con miocardiopatía séptica pudieran tener una mejor supervivencia siempre y cuando se sepan y se seleccionen de la mejor manera. Entonces, actualmente se están llevando a cabo 2 estudios en clinical trials. Encontré el CLOVERS, que está en curso, termina la recolección de datos para el 2023 y comparan el inicio temprano de vasopresores versus el inicio tardío. Entonces, hicieron 2 brazos en el grupo de restrictivo de fluidos. Es muy similar al que les mostré en un principio, y es que a los pacientes con choque séptico simultáneamente se le inicia el soporte vasopresor, comparándolo con los pacientes que se les reanima hídricamente, y si no responden, se les inicia más tardíamente el vasopresor. Entonces, tocaría esperar los resultados para el 2023 y a ver qué conclusiones nos traen. El LEVIS, que es otro estudio de 2 brazos, es muy similar al anterior y se pretende terminar para el 2025. Entonces queda pues la ventanita abierta y esperar los resultados de estos 2 estudios. Entonces las conclusiones de toda esta revisión: entre más temprano se inicie el vasopresor, se relaciona con mejores desenlaces. La norepinefrina, por toda la evidencia revisada, en la droga de elección. Ningún vasopresor demostró superioridad frente a norepinefrina.
la evidencia es insuficiente sobre la vasopresina y su uso no está asociado a reducción de la mortalidad ni días libres de lesión renal. Los datos son conflictivos acerca de la presión arterial óptima, sin embargo, podemos concluir que manteniendo unas presiones arteriales medias por encima de 65 sería una meta adecuada. Sin embargo, individualizar a los pacientes de acuerdo a su perfil de factores de riesgo y tener en cuenta aquellos que son hipertensos crónicos. Y recordar que la autorregulación de los diferentes sistemas son diferentes y que entre un individuo y otro la autorregulación también puede variar. Y dejo la ventana abierta para el ECMO, que pudiera ser motivo de otra revisión. ECMO en choque séptico aún es controversial y todavía no se puede recomendar su uso de manera amplia. Muchas gracias. Queda abierta la discusión. Bueno, muy bien, Cristian José. Muy buena presentación. Les hago recomendación a todos los fellows con respecto al tiempo de duración de sus intervenciones. Recuerden que esta actividad dura 1 hora y el plan es dejarles unos 15 o 20 minutos para que la gente haga preguntas y hacer intervenciones. Digamos que las herramientas de hacer una conferencia más corta, más concisa, eso también es arte para un buen expositor. Entonces les recomiendo mucho eso. Por favor, a todos, no consuman más de 40 o 45 minutos máximo. Ustedes en los congresos muy seguramente van a estar invitados y les van a dar entre 20 y 30 minutos máximo para una buena presentación. ¿Listo? Para todas las personas que están en formación, por favor. Puesto que no tenemos nada de tiempo, porque nos consumimos todo el tiempo en la presentación, miremos a ver quién tiene levantada la mano. Vamos a darle oportunidad a 2 personas que quieran intervenir, que tengan preguntas, que quieran decir algo adicional. Los doctores David López y Oscar Ramos, por favor, una intervención cortica y ahí terminamos nuestra presentación. Adelante, David, por favor. Muy buenos días a todos. No, en primera instancia, felicitar a Cristian, hizo pues una excelente revisión. Simplemente pues como puntualizar pues lo de digamos el uso transitorio, digamos a dosis bajas de vasopresores por vía periférica, ¿cierto? Porque a veces se vuelve pues un problema pues cuando uno indica algún vasopresor y entonces el jefe pues el servicio pues mismo pide a uno un acceso pues venoso central, ¿cierto? Y de todas maneras es como importante pues que si digamos uno no requiere vasopresor a dosis altas o digamos en una primera instancia, en las primeras horas de la reanimación, pues digamos que no se hace como necesario pues un acceso venoso central, pues igual pues no está exento de riesgo pues cuando estamos digamos en una etapa inicial pues como de reanimación. No, simplemente pues como de notar eso. Ok, muchísimas gracias, David. Oscar, adelante, por favor. Hola, no, Cristian, primero felicitarte nuevamente. Creo que la charla estuvo muy bien enfocada. Lo único que quería comentar era, no sé, al profe David, al profe Horacio, de qué piensan ustedes de utilizar triple terapia de vasopresores, ¿cierto? O sea, si tenemos norepi vasopresina o norepi adrenalina, la opción de mezclar un tercer vasopresor. Si hay cabida o si claramente ya estamos a puertas de una falla orgánica múltiple e irreversible. No sé, porque de esto no hay casi nada escrito y digamos que hay casos en los cuales vamos a utilizar triple terapia de soporte vasopresor. Y lo otro que les quería decir es que vemos publicaciones en los últimos 10 años de diferentes tipos de vasoactivos, pero ninguno es superior a la norepinefrina, ¿cierto? Y comenzamos a hablar muchos problemas acerca del uso de ellos y con ciertas contraindicaciones o ciertos efectos adversos. Pero yo creo que a esto también va a llegar la medicina personalizada, evaluar biomarcadores. Sería bonito como uno mirar qué grupo de pacientes se favorece de adrena, qué grupo de pacientes se favorece de angiotensina, medir los valores de angiotensina, ¿cierto? Porque hay ciertos cortes ya en la literatura donde dice que de acuerdo al corte pudiese haber un efecto mayor de la angiotensina, por ejemplo, cuando se aplica en estado de choque profundo por sepsis.
No, muy de acuerdo. No, Oscar, pues obviamente yo creo que hay que individualizar pues cada caso y individualizar los casos y obviamente pues de esta manera la fisiopatología de la sepsis es muy compleja, pues y miren que de esta manera a pesar de todo lo que se ha estudiado y de todos los avances de la ciencia, la mortalidad pues todavía no baja, pues o no ha cambiado. Entonces sí, yo creo que de todas maneras eso apunta a, digamos, individualizar pues como ese perfil de cada paciente para determinar pues la mejor alternativa pues de soporte vasoactivo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, listo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el jueves en una nueva actividad.